Bienvenidos a nuestra primera sección de En Resumen. Hoy vamos a hablar de la reforma laboral y nos acompaña López Felipe Villarreal, monitor del área de laboral y seguridad social. Andrés Pérez, director del consultorio jurídico de la UniNavarra y profesor en laboral. Laura Valentina Rodríguez, monitora del área laboral y seguridad social. Y quien les habla, Diana Marcela Rincón, profesora de la Fundación Universitaria Navarra y asesora en el consultorio jurídico del área laboral. Partamos de una primera situación. Esta es una charla eminentemente académica, no política. De manera que vamos a decir entonces que la reforma era absolutamente necesaria. De hecho, en este momento tenemos un código vigente de 1950 y a partir de la creación de la Constitución Política de 1991, en el artículo 53, los constituyentes exhortaron al Congreso para que emitiera un estatuto laboral, de manera que estamos en mora aproximadamente 34 años, luego es absolutamente necesaria la reforma. Dentro de los puntos claves tenemos la modificación de los tipos de contrato laboral. Profe, ¿cómo queda? Bueno, en este momento tenemos tres tipos básicos de contrato laboral. Uno es el contrato a término indefinido, el otro es el contrato a término fijo, el otro es el contrato a hora o labor contratada. La reforma quiere, como parte de su idea formalizadora del derecho laboral, quiere que el contrato dominante sea el contrato a término indefinido, lo cual implica que ya no sería de libre uso el acudir al contrato a término fijo o al contrato por obra o labor contratada, sino que estos contratos serían excepcionales y obedecerían a situaciones puntuales. La regla general para la reforma es que todos los trabajadores sean contratados mediante contrato de trabajo a término indefinido. Y no solamente esto, el tema de la jornada laboral también tiene cambios. Podemos evidenciar que la reforma trae cambios en cuanto a los recargos dominicales y festivos. Esto aumentaría del 75% al 100% con la reforma. Un ejemplo claro sería coger 2.300.000, dividirlo por 230, que son las horas mensuales de un trabajador, recordando que la jornada laboral es de 46 horas. Eso nos daría un aproximado de 10.000 pesos. 10.000 pesos por hora. Además de eso, con el recargo del 75% que tenemos actualmente, quedarían 17.500 y con la reforma del 100% quedarían 20.000 pesos. Dentro de la reforma laboral también se tiene previsto una modificación en las indemnizaciones laborales. Hablábamos que existen tres tipos de contratos. Ahora bien, contrato a término fijo, indefinido y por obra o labor. En los tres tipos de contratos, la indemnización mínima tiene que ser en la reforma de 45 días. Actualmente, en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, se limita a 15 días. Sin embargo, en el contrato a término fijo, entonces se habla que se tiene que pagar si existe un despido injustificado del empleador al trabajador, tendría que pagar el término que hiciera falta para terminar ese contrato. En el del contrato a término indefinido, tendría que pagarse 45 días, hablando de la reforma, 45 días por el primer año, 45 días por el segundo y proporcionalmente por los subsiguientes. Actualmente en el artículo 64 esos 45 días se limitan a 30 días por el primer año, 20 días por el segundo año y fraccionados por los demás subsiguientes. Ahora bien, en el contrato por hora o labor se pagaría la indemnización mínima de 45 días, hablando de la reforma laboral, y en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo habla de 15 días mínimos. No olvidemos que la reforma laboral trae la regulación para los trabajadores de las plataformas digitales. Trae unas obligaciones, de hecho, a cargo de los empresarios que tienen estas plataformas digitales de registrarse en el Ministerio de Trabajo y a su vez informar de manera trimestral el registro que lleven de cada uno de los trabajadores vinculados. Esto visibiliza, por supuesto, la actividad que realizan los trabajadores que de alguna u otra manera se vinculan a través de estas formas de trabajo que podríamos denominar de pronto contratos accidentales o transitorios en la medida en que son de muy corta duración y se presentan en la medida en que haya demanda del servicio. De manera que es una regulación novedosa porque además luego de la pandemia, evidentemente, esta necesidad
empezó a ser más utilizada, esta actividad empezó a ser más utilizada y esto trajo como consecuencia esa necesidad de regular. Finalmente, la reforma también trae una modificación en cuanto a la licencia de paternidad. Bueno, en cuanto a la licencia de paternidad, recordemos que en este momento es de 2 semanas calendario. Lo que propone la reforma es un aumento cada año, siendo 3 semanas 2025, 4 semanas 2026 y 6 semanas en 2027, que es como finalmente se plantea que quede la licencia de paternidad. Ha habido desde hace muchos años una tendencia a ampliar este derecho, sin embargo, pues todavía está en pañales en comparación con la licencia de maternidad, aunque pensamos que lo que hace la reforma es positivo para aquellos padres que quieren acompañar a sus madres en las primeras etapas de vida del niño. En resumen, la reforma laboral no ha pasado. ¿Qué pretende? Modificación en las jornadas de trabajo, ampliación de la liquidación o la forma en que se contabilizan las horas extras, ampliación de la licencia de paternidad, ampliación en los tiempos para poder disfrutar las jornadas nocturnas, es decir, hoy están 9 p.m., desde las 9 de la noche empezaríamos a partir de las 7 de la noche la jornada nocturna. Visibilización de los trabajadores de las plataformas digitales. Impactos sociales, por supuesto. Esperaremos en qué va a parar.